Ya, partamos con la clase, la asistencia a la cromatografía. En esta segunda clase, en la clase anterior vimos en general los trastornos de autoinmunidad y los trastornos de hipersensibilidad, y en esta clase me voy a enfocar solamente en aquello que tiene que ver con patología de carácter autoinmune. ¿Ya? Que nosotros tenemos con cierta frecuencia la oportunidad de ver pacientes que tienen algún tipo de manifestación autoinmune. Ya, vamos a definir qué es la autoinmunidad, vamos a ver sus mecanismos, vamos a ver aspectos generales de algunas enfermedades y me voy a enfocar en un ejemplo específico que es la artritis reumatoide, que es una patología definida como autoinmune. La autoinmunidad se define como una reacción inmunitaria que identifica antígenos que son parte integral o parte presente en el propio organismo. ¿Ya? Esto se debe a que se interrumpe una característica que se desarrolla que se denomina la autotolerancia. ¿Por qué el cuerpo no puede reaccionar contra componentes internos? No porque no identifique antígenos, porque los antígenos se pueden identificar, los antígenos propios. Lo que ocurre es que cuando se identifican, hay mecanismos de control a la respuesta, y esos mecanismos de control a la respuesta constituyen lo que se denomina la autotolerancia, que lo que hace es eliminar esa respuesta frente a los antígenos propios. ¿Ya? En general, las enfermedades de carácter autoinmune son mediadas por anticuerpos, y en este caso se ocupa la palabra autoanticuerpo cuando se describe un anticuerpo que reconoce algo propio, y o también son mediadas por la respuesta de linfocitos de tipo T que presentan una reacción contra lo propio, y por eso se denominan autorreactivos. ¿Ya? Esos son los dos tipos de mediadores que participan en la autoinmunidad. ¿Cómo ocurre primero la autotolerancia? ¿Ya? Primero tenemos una tolerancia de carácter central. Esta tolerancia es un proceso de selección negativa, donde se identifican linfocitos T y B, que son autorreactivos, y una vez que son identificados, son eliminados. ¿Ya? Por ejemplo, en un lugar como el timo, que es un órgano linfoide, eso significa que es un órgano donde hay mucho tejido linfocítico, hay células presentadoras de antígeno que suelen estar presentándole antígenos a otras células que desarrollan la respuesta. Entonces, no es extraño que puedan presentar antígenos propios. ¿Qué es lo que ocurre acá? Es que estos linfocitos T, que son autorreactivos, son eliminados. ¿Qué ocurre en otros tejidos? Se desarrollan linfocitos B autorreactivos, y esos linfocitos B autorreactivos pueden experimentar dos mecanismos de autorregulación. Por un lado son eliminados por apoptosis, y por otro lado
los que sobreviven experimentan un proceso que se llama la edición del receptor. ¿Del receptor para qué? Del receptor para el autoanticuerpo. Y al haber una edición de ese receptor, en el fondo ese receptor es modificado y ya no responde al anticuerpo. ¿Ya? Eso es una manera de generar esta autotolerancia. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Eso es lo de los T en el timo, lo de los B en la médula ósea, donde hay apoptosis o edición, que es lo que está escrito ahí. Y esto se desarrolla durante el proceso de maduración del sistema inmune. También existen mecanismos de tolerancia periférica. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que esto ocurre no en órganos, no ocurre en el timo, no ocurre en la médula ósea, ¿ya? Ocurre en el resto de los lugares del cuerpo, y por eso se denomina periférico. Y ahí hay distintos mecanismos que explican la autotolerancia. Uno de ellos es la anergia. En la anergia, el linfocito autorreactivo deja de responder. Sencillamente deja de responder. ¿Ya? Se suprime su respuesta. Se vuelve alérgico y al volverse alérgico tolera el antígeno propio. Otro mecanismo es que la célula que va a responder es controlada por un linfocito T de carácter regulador. Y el linfocito T regulador lo que hace es apagar su respuesta. Otro mecanismo, apoptosis, también ocurre apoptosis de células autorreactivas en lugares periféricos, ¿ya? Y lo otro, que es un mecanismo que se utiliza ampliamente para favorecer la tolerancia, es que hay antígenos que son, entre comillas, secuestrados. ¿Qué significa eso? Que esos antígenos nunca están expuestos para ser presentados como antígenos. Ejemplo de eso, cosas que están siempre adentro del núcleo. ¿Ya? Proteínas que están en el núcleo, que nunca están fuera del núcleo y por lo tanto nunca están disponibles para ser captadas por una célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Proteínas que están solamente en el citoplasma celular. La misma situación. ¿Ya? Entonces, y de hecho vamos a ver un ejemplo donde el secuestro falla y se exponen antígenos que no deberían estar expuestos. ¿Por qué se desencadenan los mecanismos de la autoinmunidad? Por una mezcla de cosas, como por ejemplo, predisposición genética, desencadenantes ambientales, como por ejemplo, infecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, por una predisposición genética hay un mecanismo regulatorio que funciona de manera defectuosa. El desarrollo de la tolerancia o de la regulación a la respuesta autoinmune está defectuosa. ¿Ya? Otra situación, autoantígenos se muestran de manera modificada. ¿Ya? Son modificados por estrés, son modificados por lesión. ¿Ya? Y lo otro es la activación de linfocitos que se vuelven muy reactivos. Y eso suele ocurrir cuando hay fenómenos crónicos de inflamación. O sea, la inflamación crónica genera un efecto nocivo. Y dentro de los efectos nocivos está que aparecen poblaciones de linfocitos que se vuelven hiperreactivos frente a casi cualquier cosa. Y cuando digo casi cualquier cosa, ahí incluyen autoantígenos.
Entonces, por un lado podemos tener predisposición genética, ¿ya?, donde aparecen distintos antígenos de superficie que pueden estar levemente modificados en las superficies de células y potencialmente pueden ser identificados como algo ajeno. Fallos genéticos de la autotolerancia, ¿ya?, y otros tipos de genes involucrados en los mecanismos. Por otro lado, esto es lo genético. Acá está lo ambiental. Algo que puede desarrollar una autoinmunidad es una coestimulación. ¿Qué significa eso? Que se presenta un antígeno externo proveniente de una infección y al mismo tiempo se presenta junto con un antígeno propio. ¿Ya? Entonces se coestimula el sistema inmune con estos dos antígenos y el sistema inmune termina reaccionando frente tanto al exógeno como al endógeno. Otro ejemplo es el mimetismo molecular. Una bacteria tiene un antígeno en su superficie y ese antígeno se parece mucho a una proteína propia. Entonces los anticuerpos que se desarrollan contra esa proteína bacteriana generan una reacción cruzada con antígenos propios. ¿Por qué? Porque se parecen. Eso significa mimetismo. Y lo otro es la liberación de antígenos que están ocultos. Es lo que yo les decía, antígenos que normalmente están ocultos y que aparecen expuestos. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, en la coestimulación, una infección bacteriana, la célula presentadora de antígeno va a estar generando una presentación tanto de una proteína bacteriana como de un antígeno propio. Y el linfocito va a desarrollar una respuesta de memoria contra estas dos cosas. Y por lo tanto, después el linfocito se va a encontrar con estos antígenos propios en otro tejido y va a generar la respuesta nociva. ¿Ya? Lo otro, la imitación o el mimetismo, ¿ya?, en que el antígeno microbiano se parece mucho a un antígeno propio. Entonces, como se parecen las moléculas, el anticuerpo es afín estructuralmente al antígeno propio. Esos son los mecanismos. Ahora, respecto de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes generalmente son enfermedades clasificadas como una patología crónica, o sea, una patología que está permanentemente presente y no tiene cura, generalmente. Y lo que se hace es que estas patologías son controladas, ¿ya?, para tener un mejor pronóstico. Y de acuerdo a una serie de factores ambientales, pero también factores propios del individuo, muchas de estas patologías pasan por periodos donde se agudizan y luego decaen en la sintomatología, ¿ya?, y se hacen menos evidentes, ¿ya? Pero generalmente van desarrollando un daño progresivo con el paso de los años. Ahora, ¿cómo se presenta una enfermedad autoinmune clínicamente? Bueno, eso va a depender del tipo de antígeno que está siendo reconocido y del tipo de respuesta que se está generando. ¿Ya? Entonces, no todas las enfermedades autoinmunes se van a presentar de la misma manera. Aquí están las causas de las enfermedades autoinmunes. Predisposición genética. Influencia hormonal, y en este caso hay una prevalencia aumentada en mujeres. Las enfermedades autoinmunes son más frecuentemente se ven en mujeres. Otra cosa, factores psicológicos. ¿Ya? La psicología influye sobre el correcto comportamiento del sistema inmune. ¿Ya? Las infecciones, por esto del mimetismo, de la coestimulación,
pero también las infecciones pueden generar una tolerancia del sistema inmune que está permanentemente estimulado con antígenos y lo desregula, ¿ya? Y también mutaciones, ya patologías propias de células que participan en el sistema inmune. Ya, ahí tenemos una clasificación de enfermedades autoinmunes. Acá tenemos específicas de órganos, y en este caso de específicas de órganos tenemos unas categorías, ¿ya? Por ejemplo, mediadas por anticuerpos, anemia hemolítica. ¿Qué significa eso? Autoinmunidad contra eritrocitos. ¿Y qué ocurre en ese caso? El sistema inmune destruye a los eritrocitos, por eso se llama hemolítica. Y el resultado es que el paciente se encuentra anémico, ¿ya? Trombocitopenia, ese concepto ya lo conocen, autoinmune, ¿ya? Otras cosas, esta no es mediada por anticuerpos, esta es mediada por linfocito T. Diabetes mellitus tipo 1. Reacción autoinmune contra las células beta del páncreas, que son las células productoras de insulina. ¿Qué ocurre con esas células? Se destruyen, ¿ya? Otras enfermedades por posibles mecanismos autoinmunes, enfermedades intestinales que se caracterizan por tener inflamación crónica, también por respuesta autoinmune, ¿ya? Hepatitis autoinmune, ¿ya? Esas son como específicas de órganos. Población hepática, población del páncreas, eritrocitos, plaquetas. Pero también hay otras enfermedades autoinmunes que tienen componentes sistémicos. O sea, afectan ampliamente al cuerpo humano. Y en ese grupo hay varias. Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren. Ese les suena, ¿no? Ya. Síndrome de Sjögren. ¿Qué saben del síndrome de Sjögren? ¿Qué les han dicho del síndrome de Sjögren? Dijeron que sí, que les sonaba. ¿No? ¿No les suena? ¿Y quién dijo sí? Yo vi que alguien movió la cabeza. ¿No? ¿No les suena para nada? ¿En serio? Nada, ninguna relación. Ya. Les voy a dejar una tarea. No, ya les voy a explicar rápidamente. El síndrome de Sjögren es una patología autoinmune que ataca a las glándulas de secreción exocrina. ¿Cuáles son las glándulas de secreción exocrina más familiares para nosotros? Las salivales. Y una cosa clásica del paciente que tiene síndrome de Sjögren es que el paciente tiene hipocialia, porque se destruye el parénquima de las glándulas salivales y el paciente produce menos saliva. Entonces, cuando uno dice síndrome de Sjögren, el desde del síndrome de Sjögren es que el paciente tiene compromiso de glándulas salivales y tiene compromiso de glándulas lagrimales. Entonces, el paciente presenta una disminución en la producción de saliva y una disminución en la producción de lágrimas. Y se genera una cosa que se denomina el síndrome seco. El síndrome seco es ojo y boca, seroftalmia, serostomía. ¿Ya? Eso es como el desde. Eso es lo básico cuando uno dice síndrome de Sjögren. Sin embargo, a estas alturas, el síndrome de Sjögren
De hecho, el síndrome de Sjögren ha ido cambiando en la manera en cómo se define. ¿Ya? Actualmente, el síndrome de Sjögren, uno parte diciendo que es una enfermedad autoinmune, y lo siguiente que dice es que es una enfermedad de carácter sistémico. Entonces, el síndrome de Sjögren, lo mínimo que tiene es compromiso oftálmico y compromiso oral. Pero el síndrome de Sjögren puede tener una gran cantidad de otras manifestaciones. ¿Ya? Ya, sigamos. Ahí tenemos ejemplos específicas de órganos. Miastenia gravis, que es una patología que afecta a la contracción muscular. ¿Cuál es el problema acá? La autoinmunidad se hace efectiva contra receptores de neurotransmisores, receptores de acetilcolina que participan en el proceso de la contracción muscular. En la miastenia gravis, el paciente se ve progresivamente debilitado porque no tiene capacidad de contracción muscular. Addison es una patología endocrina autoinmune en que se compromete la corteza suprarrenal y el paciente genera menos hormonas suprarrenales. Diabetes mellitus, páncreas. ¿Pero donde dice idiopático tiene algo que ver? Ya, está buena la pregunta. Idiopático, ¿qué significa? Que no se sabe Que no se sabe la causa, pero se sabe el mecanismo. Y el mecanismo es autoinmune. Entonces una cosa es el mecanismo que sea autoinmune y otra cosa es la causa. Gastritis atrófica, anemia perniciosa, células parietales del estómago. Acá hay dos patologías autoinmunes que comprometen la tiroides. Y aquí hay una excepción a lo que yo les he dicho. Porque todas las cosas que yo les he dicho, autoinmunidad, hay un blanco de la autoinmunidad y hay una disminución de la función. Todos los ejemplos que les he mencionado siguen ese patrón. Miastenia gravis, Addison, diabetes, Sjögren, ¿ya? Pero acá tenemos por un lado una autoinmunidad contra la tiroides que se llama la tiroiditis de Hashimoto, que es un hipotiroidismo. O sea, se afectan las células tiroideas y hay menor producción de hormonas tiroideas, y eso es un hipotiroidismo. La misma lógica, disminución de la función. Pero hay otra patología autoinmune que se llama la enfermedad de Graves, donde los anticuerpos atacan a los receptores que están presentes en la tiroides. La tiroides genera las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. ¿Quién estimula a la tiroides? La hipófisis. Y lo hace a través de otra hormona que se llama la hormona tiroestimulante, que es la TSH. La TSH estimula. En la tiroides hay receptores para la TSH. Eso es funcionamiento normal. En la enfermedad de Graves, los anticuerpos atacan el receptor para la TSH, pero no lo destruyen, lo sobreestimulan. Entonces, en ese ejemplo específico, no hay una disminución de la función, todo lo contrario. En ese ejemplo específico de la enfermedad de Graves, la patología autoinmune sobreestimula el receptor de la TSH
y por lo tanto aumenta la actividad de la tiroides. Y en ese caso tenemos un hipertiroidismo. ¿Ya? Así que no todos los ejemplos de patología autoinmune significan disminución de la función. Otros ejemplos: compromiso de lámina basal, y acá podemos tener distintos tejidos. Patología autoinmune renal, donde ahí sí hay una disminución de la función. Patología autoinmune pulmonar, donde también hay una disminución de la función. Ya, vamos al ejemplo. Hay un montón de ejemplos que uno podría dar. ¿Ya? Yo me voy a quedar con esto. La artritis reumatoide, que ustedes ya deben saber qué tipo de tejido se ve comprometido o qué zonas se comprometen en esta patología. ¿Qué parte del cuerpo se ve afectada en esta patología? Articulación. Las articulaciones. ¿Ya? Es un trastorno autoinmune. No, este es trastorno. Nada de eso. Es trastorno. Que le moleste el trastorno. ¿Ya? Es autoinmune, pero es de carácter sistémico. ¿Ya? Principalmente afecta a las articulaciones, pero también puede tener manifestaciones extraarticulares. Esta patología, en la manera de presentarse, tiene características que son como estándar, que es el compromiso de las articulaciones, pero también tiene el compromiso de otros tejidos. Y se empieza a entrecruzar con otras patologías autoinmunes, como por ejemplo el síndrome de Sjögren. Yo les dije que el Sjögren era mínimo ojo-boca, pero también puede tener otras manifestaciones. Y de hecho hay pacientes que al mismo tiempo tienen Sjögren y tienen artritis, porque se empiezan a mezclar. Y hay pacientes que al mismo tiempo tienen Sjögren y tienen lupus. ¿Ya? Generalmente esta es una patología que afecta a los adultos, aunque hay casos de jóvenes. ¿Ya? Más frecuente en mujeres. ¿Ya? En el caso odontológico, no hay lesiones orales específicas, orales o intraorales. Sin embargo, nosotros trabajamos en un terreno donde hay una articulación que es bien compleja, que es la articulación temporomandibular. Y sí hay afectación puede haber afectación en la articulación temporomandibular. Es una enfermedad autoinmune que genera una inflamación crónica, y producto de esa inflamación crónica hay destrucción del tejido, y lo que ocurre es que las superficies articulares se van erosionando y se van deformando. Entonces un paciente que tiene artritis reumatoide que afecta la articulación temporomandibular cambia la posición de la mandíbula y eso genera maloclusión, y eso sí es evidente oralmente. Factores ambientales como infecciones, tabaquismo o predisposición genética generan fallos en la tolerancia o modificación de las proteínas propias, lo que a la larga hace que haya una respuesta inmune contra antígenos que se encuentran dentro de los tejidos articulares. ¿Ya? Lo que ocurre acá, a partir de este momento, es que células linfocitarias, linfocitos T, se vuelven autorreactivas contra estos tejidos, generando una infiltración inflamatoria permanente. Y esta infiltración inflamatoria permanente, nuevamente caemos en la famosa inflamación crónica. Inflamación, destrucción de tejido e intentos de reparación de tejido. ¿Ya? Y ahí es donde vienen los efectos. ¿Cómo comienza esto? Una inflamación de la sinovial
¿ya? Se inflama la sinovial y se generan, ojo acá, para que no se confundan, se generan autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos reconocen a un anticuerpo. Son anticuerpos contra inmunoglobulina G. ¿Se entiende, no? El antígeno, el autoantígeno es la inmunoglobulina G. Entonces, el autoanticuerpo es el anti-inmunoglobulina G. Es un anticuerpo que reconoce otro anticuerpo. ¿Ya? Entonces, la unión antígeno-anticuerpo, que en este caso sería unión anticuerpo-anticuerpo, ¿se entiende, no? El antígeno es un anticuerpo. ¿Ya? Este complejo, que vamos a denominar antígeno-anticuerpo, ¿ya? Se precipita, se acumula en el tejido articular. Entonces, lo voy a dibujar acá para que quede más claro. Entonces tenemos primero una inmunoglobulina G. Luego tenemos un anti-inmunoglobulina G. Se forma el complejo inmunoglobulina G, anti-inmunoglobulina G. Ese es el complejo antígeno-anticuerpo. Ese complejo se deposita en las superficies articulares. Y luego aparece otro anticuerpo que reconoce este complejo. Y ese anticuerpo se llama factor reumatoide. ¿Ya? El complejo que se forma entre el factor reumatoide y la inmunoglobulina G genera la reacción inflamatoria destructiva. ¿Ya? Y como hay reacción inflamatoria, hay citoquinas proinflamatorias que participan en esta respuesta. Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. Ese número 5 no va ahí, por cierto. Entonces lo que se va a observar en el tejido de la sinovial es un gran infiltrado inflamatorio. ¿Por qué? Porque este complejo que se forma acá genera quimiotaxis de linfocitos. Y yo creo que ya les he mostrado algunas imágenes donde les digo, esto es un infiltrado inflamatorio. Acá yo veo un complejo de células que tiene un aspecto epitelial y aquí veo el infiltrado de células inflamatorias, que son células linfocitarias que se caracterizan por tener un núcleo prominente y son células pequeñas. Ustedes prácticamente lo único que ven ahí es núcleo, a diferencia de las células del epitelio que está acá, que ustedes alcanzan a ver un área que es citoplasma y adentro ven un núcleo. Esto es un infiltrado inflamatorio, así se observa. Ya. ¿Qué pasa con la clínica? No, a ver, aquí hay un error. Porque ahí dice manifestaciones clínicas, pero de lo que aparece acá, algunas cosas son clínicas y algunas no. ¿Ya? Debilidad matinal, inflamación, eso es artritis, ¿ya? De 3 o más zonas articulares, en las manos, ¿ya? Artritis simétrica, donde podemos ver simetría, por ejemplo, comparando ambas manos, comparando ambas articulaciones temporomandibulares, ¿ya? Nódulos reumatoides, que son inflamaciones asociadas a esto. Esto no es clínico. Presencia elevada del factor reumatoideo, este que está acá, en sangre, ¿ya? Y eso ayuda con el diagnóstico. Y lo otro, cambios radiográficos que van apareciendo a medida que va progresando el daño articular.
Esa es como la foto clásica de una persona que tiene artritis reumatoide. ¿Ya? Se lesionan y se van modificando los espacios articulares, lo que va generando deformidad. Y esta deformidad va acompañada de dolor. Fíjense acá, esto es radiográfico, esto no es clínico. No hay cóndilo. No veo cóndilo de la mandíbula, porque se erosionó la superficie articular. Y al erosionarse la superficie articular, cambia la posición completa de la mandíbula. Eso ustedes lo tienen más o menos claro, ¿o no? Basta con que se pongan los dedos acá en la articulación y hagan cualquier pequeño movimiento mandibular y se van a dar cuenta que en paralelo se están moviendo los cóndilos de la mandíbula. Entonces, por ejemplo, eso que se observa ahí es una maloclusión generada por artritis de articulación temporomandibular. ¿Ya? No es que el paciente esté llevando la mandíbula voluntariamente a esa posición, sino que eso es un reflejo de un cambio en la posición. Y si ustedes lo piensan, esa imagen tiene mucha lógica. Si yo estoy en máxima intercuspidación y el cóndilo se empieza a achicar, la mandíbula va a rotar hacia atrás. Y al rotar hacia atrás voy a tener este efecto de desoclusión anterior con contacto solamente en la zona posterior. Eso es todo lo que les tenía que decir. ¿Qué se hace con las patologías de carácter autoinmune? Se controla. ¿Qué es lo que se controla? La respuesta inmune y la respuesta inflamatoria. ¿Cómo se hace eso? Se hace principalmente con fármacos. Fármacos que inhiben la respuesta. ¿Qué tipo de fármacos se suelen utilizar en estos casos? Corticoides. ¿Ya? El problema con el uso de los corticoides a largo plazo es que tienen una serie de efectos no deseados, dentro de los cuales están interferir con los corticoides endógenos. Nosotros generamos corticoides a nivel de la suprarrenal, ¿ya? Y lo hacemos de manera circadiana. Esos corticoides aparecen en mayores concentraciones en la mañana y van decayendo en la noche. Entonces los pacientes que consumen corticoides son pacientes que los consumen en la mañana para no interferir con ese ciclo. El problema es que al disminuir la respuesta inmune, esos pacientes son pacientes susceptibles de desarrollar infecciones oportunistas y otro tipo de condiciones. Y frente a eso es donde nosotros a veces nos encontramos con pacientes que están consumiendo corticoides y nosotros necesitamos hacer acciones invasivas. ¿Qué se le ocurre que uno podría hacer si uno tiene que hacer una exodoncia de un paciente que está consumiendo corticoides? Va a tener menos inflamación, va a tener menos respuesta reparativa y va a tener el sistema inmune un poco debilitado. ¿Qué riesgo presenta ese paciente? ¿Qué le puede pasar a ese paciente? ¿Infecciones? Se infecta. Entonces estos pacientes uno toma resguardos adicionales a los que toma con un paciente común, como por ejemplo el uso de antibióticos para prevenir. Pero acuérdense, como les decía en la clase anterior, que primero uno tiene que preguntar si es alérgico al antibiótico o no, si ha tomado penicilina o amoxicilina alguna vez, ¿ya? Y ahí se empiezan a conectar las cosas. Ya, eso es todo por hoy. La próxima semana tenemos en el lab, que es el último lab del semestre, ustedes me tienen que traer la tarea y vamos a hacer control de la clase que tuvimos, ¿cuánto fue? ¿El miércoles? Ya, solamente de esa clase, ¿ya? Ya, eso es todo por hoy. Les voy a tomar la asistencia. ¿Cuántas clases quedan para la semestre? ¿O cuántas Las quedan? 2 de la próxima semana. Ay, ¿y eso? Y eso es todo. ¿Dónde sería la clase de
Voy a revisar. Ya, le voy a tomar la asistencia. ¿Rena?